Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante por delante. Así es. Y bastante densa, diría yo. Muy densa. Tenemos sobre la mesa una pila inmensa de documentos, análisis macroeconómicos y reportes técnicos cuantitativos que corresponden al cuarto trimestre de 2025. Que para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, estos son los famosos formularios 13FHR. Exacto. Los formularios que los gestores institucionales más grandes del mundo acaban de presentar ahora, a mediados de este mes de febrero de 2026, ante la SEC en Estados Unidos. Y nuestra misión hoy no es simplemente leer una lista de compras de multimillonarios. Sería muy aburrido. Sería aburridísimo. El objetivo de este análisis exhaustivo es extraer el oro, o sea, la verdadera señal dentro de todo este ruido financiero. Queremos entender hacia dónde se está moviendo realmente el llamado dinero inteligente. Porque cuando analizamos los movimientos de estos gigantes institucionales, no se trata solo de ver qué acciones compran. Claro, se trata de entender la tesis, el porqué detrás de cada movimiento. Y lo que revelan estos documentos, si uno los lee con cuidado, es un cambio tectónico en la economía global. Ok, vamos a desempacar esto porque hay muchísimo material. Y para desempacarlo correctamente, primero tenemos que establecer el contexto de lo que está sucediendo justo debajo de la superficie. Porque a simple vista parece que todo está perfecto, ¿no? A simple vista, si uno enciende las noticias financieras, parece un momento de celebración absoluta en Wall Street. Totalmente. Los datos nos indican que la industria de fondos de cobertura y gestión alternativa acaba de cruzar, por primera vez en toda su historia, la marca de los $5.15 billones bajo administración. Una locura de dinero. Es masivo. Estamos hablando de un rendimiento agregado del 12.5% para el año calendario. Es el más robusto que hemos visto desde la recuperación posterior a la crisis financiera en 2009. Pero, y aquí es donde la cosa cambia, hay un pero muy grande. Hay un pero inmenso. Lo fascinante aquí es que, al escarbar en estos densos reportes trimestrales, lo que encontramos no es euforia. Para nada. Es un pánico silencioso. Hay una crisis estructural latiendo en el fondo y una divergencia de estrategias entre estos titanes financieros que, honestamente, nunca antes habíamos visto con esta magnitud. Ese contraste me parece increíble. Todo mundo celebra en televisión, pero por debajo hay un nerviosismo tremendo. Y ese pánico silencioso del que hablas se hace súper evidente cuando miramos un dato muy alarmante en las fuentes. ¿Te refieres al problema de la concentración? Exactamente. El análisis muestra que la correlación de los retornos de los fondos de cobertura con el índice global MSCI World alcanzó un 0.92. Que ya de por sí es altísimo. Y para los fondos que operan específicamente con acciones en largo y corto, se disparó hasta un 0.98. Para quienes no respiran estadística todos los días, ¿qué significa un 0.98 en la vida real? Significa que básicamente no hay diferencia entre lo que hace un fondo súper exclusivo, que cobra comisiones altísimas, y lo que hace el mercado general. O sea, te cobran una fortuna por darte lo mismo que un fondo indexado barato. Tal cual. La industria entera se está moviendo exactamente al mismo ritmo. Si el mercado tose, todos se enferman al mismo tiempo. Sí. Y esto ocurre porque todos están peligrosamente sobrecomprados en exactamente las mismas megacapitalizaciones tecnológicas. Es una ilusión óptica de seguridad. Es un espejismo de diversificación. Tienen un portafolio que parece tener muchas acciones diferentes, pero todas reaccionan igual. Es un nivel de riesgo sistémico que no veíamos desde la crisis de deuda de la eurozona allá por 2011. ¡Wow! Y aquí es precisamente donde el dinero verdaderamente inteligente y sofisticado comienza a desmarcarse desesperadamente del rebaño que solo sigue a los algoritmos. Lo que los documentos revelan es la implementación masiva de lo que en finanzas llamamos la estrategia barbell. O estrategia de pesa de gimnasio. Me encanta esa analogía. Es muy visual. Sí, porque una pesa tiene todo el hierro pesado en los dos extremos y una barra delgada en el medio donde no hay absolutamente nada de peso. Pero, ¿cómo se traduce eso a una cartera de inversiones de miles de millones de dólares? Exactamente de la misma forma. Los gestores de alta convicción están huyendo del medio, están huyendo del promedio del mercado. Ajá. Están agarrando su riesgo y concentrándolo en dos extremos completamente opuestos. Por un lado de la pesa, están acumulando infraestructura física, industrias cíclicas, activos tangibles, empresas del mundo real.
cosas que puedes tocar. Exacto. Y por el otro lado de la pesa, están haciendo apuestas hiperespecíficas en la capa fundamental de la economía digital. Entonces el medio de la barra queda vacío. Totalmente vacío. Lo que están evitando por completo son todas esas empresas que se quedan atrapadas en la transición, las que no son ni infraestructura básica ni dueñas de la tecnología fundamental pura. Y hablando de esas empresas que se quedan atrapadas en el medio, hay un detalle en las fuentes que me dejó pensando muchísimo y como analista estoy bastante intrigada. ¿Lo del software? Sí, lo del software. Los datos muestran que el dinero inteligente está apostando masivamente en contra del software. Los fondos acumularon ganancias no realizadas por unos 24,000 millones de dólares, simplemente apostando en corto contra empresas de software puro. Es un cambio radical. Espera un momento. Quiero hacer de abogada del diablo aquí por un segundo. Adelante. El modelo de software como servicio, el famoso SaaS, ha sido el favorito indiscutible de Wall Street durante la última década. Tiene márgenes de ganancia gigantescos. Claro, el costo marginal es cero. Creas el software una vez y lo vendes 1,000,000 de veces sin costo adicional. ¿Por qué de repente Wall Street odia un modelo de negocio que es tan, pero tan rentable? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta se reduce a una sola cosa: la revolución de la inteligencia artificial. Ok. La tesis institucional consensuada que extraemos de estos datos es que los modelos de lenguaje grande, los LLM que todos estamos viendo evolucionar semana a semana, van a mercantilizar la escritura de código. Lo van a volver un producto genérico. Exactamente. Van a destruir lo que antes llamábamos las ventajas competitivas o las barreras de entrada de estas empresas de software de consumo. O sea, a ver si entiendo. Si una inteligencia artificial puede replicar la plataforma de software de una empresa en cuestión de segundos y a una fracción mínima del costo humano original. Esos márgenes de beneficio proyectados tan hermosos de los que hablábamos simplemente se colapsan. Se esfuman. Totalmente. Pensemos en esto de esta manera. Si el código se vuelve algo barato y abundante, el valor ya no está en la aplicación de software en sí. Ya cualquiera puede hacerla. El foso económico desaparece. Así es. Por eso vemos esta rotación tan violenta en los portafolios. Están vendiendo masivamente la capa de la aplicación final, el software, y están usando ese dinero para comprar la infraestructura base que permite que esa IA funcione en primer lugar. Es un cambio de paradigma monumental. Y para ilustrar cómo se ven estas divergencias estructurales en la práctica, en la vida real, creo que vale la pena analizar los movimientos de algunos de los portafolios más pesados del mundo. Leer sus movimientos hoy es como leer las hojas de té del futuro económico. Sí. Y noté que el reporte de Berkshire Hathaway tiene una relevancia histórica especial esta vez porque es el último antes de su gran transición de liderazgo. Vi que acumularon una montaña de efectivo impresionante, pero ¿qué tuvieron que sacrificar para llegar a esos niveles de liquidez? Tuvieron que tomar un bisturí y en algunos casos un hacha de carnicero contra sus mayores ganadores históricos. ¿Tan así? ¿Sí? Recortaron su participación en Apple en un 4%, redujeron Bank of America en un 9% y el movimiento más agresivo de todos fue liquidar casi por completo a Amazon. ¡Wow! Recortaron su posición en un asombroso 77%. Eso es casi desaparecer la posición. Y todo esto para acumular más de 300,000 millones de dólares en reservas de efectivo e instrumentos a corto plazo. Así es. Más de 300,000 millones en efectivo sentados en el banco sin hacer nada. Eso es un mensaje muy fuerte para el mercado. Es una postura de una cautela extrema. Esa acumulación enorme nos dice a gritos que las valoraciones actuales del mercado simplemente no justifican el despliegue de capital. Que todo está muy caro. Exacto. El mercado está asumiendo que la ejecución tecnológica va a ser perfecta a perpetuidad y ellos no lo compran, no se lo creen. Aunque asumo que no significa necesariamente que de repente odien el modelo de negocio de Apple o de Amazon. No, para nada. Son empresas fantásticas, pero están aplicando una disciplina estricta respecto al precio. Están mirando los múltiplos sobrevalorados y diciendo, mira, no vamos a pagar este precio. Preservación de capital pura y dura. Tal cual. Están esperando pacientemente que el ciclo económico ofrezca puntos de entrada más lógicos. Pero lo curioso es que en medio de toda esa postura súper defensiva y de vender tecnología a manos llenas, sí hicieron una compra. Una que llama mucho la atención. Sí, la de los medios. Compraron participaciones por unos 352 millones de dólares en la compañía de The New York Times. O sea, en plena era de la inteligencia artificial, van y compran un periódico tradicional.
A simple vista parece un error tipográfico en el reporte. Si lo analizamos bajo la lente de la estrategia Barbell que mencionábamos hace un momento, ¿Cómo encaja un periódico en la estrategia Barbell? porque The New York Times representa un monopolio de nicho con ingresos por suscripción digital que han demostrado ser increíblemente resilientes. Claro, ingresos recurrentes. Pensemos en el entorno actual. La IA generativa está inundando el Internet de contenido automatizado, repetitivo y a veces de dudosa veracidad. Todos hemos visto esos artículos generados por bots que no tienen sentido. Exacto. En ese mar de incertidumbre y ruido, una marca establecida con un muro de pago robusto y suscriptores leales que buscan periodismo humano, investigado y verificado, Adquiere una prima de valoración defensiva tremenda. es un refugio. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si saltamos al otro lado del espectro, tenemos el giro macroeconómico de Duquesne Family Office. Revisando las notas y los datos, la reconfiguración de este portafolio es probablemente la señal más audaz de todo el trimestre. Fue una rotación brutal. Le dieron la vuelta a más del 60% de su cartera. O sea, liquidaron completamente sus posiciones en Meta, salieron de gran parte de su tecnología de consumo y agarraron cientos de millones para inyectarlos en la economía más tradicional imaginable. Así es, compraron más de 301 millones de dólares en el sector financiero, específicamente a través del ETF XLF, que agrupa a los grandes bancos e instituciones financieras de Estados Unidos. Una apuesta masiva por los bancos. Es una apuesta directa a la desregulación bancaria y a una curva de rendimientos que vuelva a ser favorable. Están anticipando que, a medida que las tasas de interés se normalicen, bajo nuevas políticas, los bancos van a poder restaurar la rentabilidad que obtienen por prestar dinero. Y además anticipan un resurgimiento en fusiones y adquisiciones corporativas. Exactamente. Es dinero tradicional apostando por negocios tradicionales. Y vi que también metieron unos 225 millones en un ETF del S&P 500, pero no el tradicional que todos compran, sino uno de igual ponderación, el índice RSP. Ese es un detalle técnico crucial. Para quien no esté tan familiarizado con estos instrumentos, normalmente cuando compras un fondo del S&P 500, normal, la mayor parte de tu dinero va a parar a las 5 o 6 empresas tecnológicas más grandes, porque dominan el peso del índice por su tamaño. Apple, Microsoft, Nvidia se llevan casi todo. Exacto. Pero al comprar el de igual ponderación, están forzando a que su dinero se distribuya equitativamente entre las 500 empresas. Quieren capturar el valor de las otras 493 empresas de la economía real, diluyendo por completo el peso de los gigantes tecnológicos. Quieren la economía entera, no solo la tecnología. Pero el movimiento que a mí personalmente me voló la cabeza fue el famoso Samba Trade. Inyectaron 113 millones de dólares en el mercado de Brasil a través del índice EWZ. Necesito que me expliques la lógica aquí. Porque ¿cuál es el efecto dominó que lleva un gestor desde mirar la economía de Estados Unidos hasta comprar acciones en Brasil? Ese Samba Trade es una clase magistral de macroeconomía en acción. Funciona así. Ellos están anticipando que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya han tocado su techo. Ok, Cuando esos rendimientos dejan de subir y comienzan a bajar, el dólar estadounidense tiende a debilitarse frente a otras monedas globales. porque ya no ofrece retornos tan atractivos y libres de riesgo como antes. Exacto. El capital busca mejor rendimiento. Y cuando el dólar cae, históricamente, el capital global fluye hacia los mercados emergentes, que tienen valoraciones baratas y que son ricos en exportación de materias primas. Y Brasil encaja perfecto en esa descripción. Es el ejemplo del libro de texto. Es una apuesta a un ciclo alcista de las materias primas impulsado por un dólar débil. Es fascinante ver esta divergencia en el mercado. Mientras unos amasan efectivo por miedo, otros están apostando por la amplitud total del mercado y la economía física global. Y luego, para contrastar aún más y ver lo roto que está el consenso, tenemos el activismo extremo de Pershing Square. Ah, sí, esa fue otra gran sorpresa. Hizo exactamente lo contrario. Liquidaron valores históricos en los que confiaron durante años, empresas súper sólidas como Chipotle o Nike, para agarrar casi 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de más del 11% de toda su cartera. Una barbaridad de dinero. Y lo concentraron brutalmente en una sola jugada direccional monumental, Meta.
Además de que aumentaron posiciones fuertemente en Amazon y Uber. Básicamente están empujando todas sus fichas de casino hacia los monopolios digitales y logísticos que ya están establecidos. Lo que todo esto nos demuestra sin lugar a dudas es que el consenso institucional se ha roto en 1000 pedazos. Ya no hay una sola receta. Hace un par de años, todos estaban subidos en el mismo barco respecto al sector tecnológico. Comprabas tecnología y ganabas. Ahora el mercado se ha fracturado de manera evidente. Y esto es especialmente cierto cuando llegamos al tema central de nuestra era, la inteligencia artificial. Totalmente. Si la visión unificada se rompió, ¿qué están viendo los que están en la trinchera construyendo la infraestructura de esta tecnología? Ya no hay un solo manual de instrucciones para jugar esta revolución de la IA. Los reportes revelan 3 visiones institucionales distintas y frecuentemente opuestas. Entonces, hablemos de esa fractura respecto a la inteligencia artificial. La primera visión clara que muestran las fuentes la podríamos llamar la tesis del cuello de botella del hardware. Liderada por gestores como Appaloosa. Agresivamente en un 200% su posición en empresas como Micron Technology. Y comprando ETFs de Corea del Sur. Sí, el índice EWY para capturar a gigantes de ese país con un gran descuento y lograr rendimientos altísimos a inicios de este 2026. ¿Por qué este enfoque tan específico en la memoria y en Corea del Sur? Porque han identificado dónde está el verdadero embudo operativo de todo el sistema. La lógica detrás de la tesis del cuello de botella es que puedes tener los procesadores gráficos más rápidos del mundo, los chips más potentes. Pero los inmensos clústeres de servidores de IA necesitan desesperadamente memoria de alto ancho de banda para poder alimentar esos procesadores con datos rápidamente. De nada sirve un motor rápido si no le llega la gasolina. Exactamente. Y actualmente hay una escasez estructural global de este tipo de memoria avanzada. Entonces, en esta fase de maduración de la tecnología, los fabricantes consolidados de memoria tienen un apalancamiento operativo masivo. O sea que un pequeño aumento en sus ventas se traduce en una explosión de sus beneficios netos. Así es. Comprar el ETF de Corea del Sur, por ejemplo, les permitió capturar esta infraestructura crítica, invirtiendo en fabricantes como Samsung o SK Hynix, pagando precios de manufactura industrial tradicional en lugar de los precios superinflados de las empresas de software de IA en Silicon Valley. Es una jugada brillante. Ahora, si esa es la primera visión, los que proveen los picos y palas para la fiebre del oro, ¿quiénes están intentando usar ese oro para encontrar el próximo gran descubrimiento? Esa es la segunda gran visión. Nos lleva a la visión de la innovación biomédica. Vemos que fondos muy enfocados en disrupción pura, como ARK Invest, vendieron a los que fueron sus grandes ganadores tradicionales, Se deshicieron de Tesla y Shopify. para reasignar ese capital fuertemente hacia la biotecnología de precisión y la genómica impulsada por IA. Hablamos de inyectar millones en empresas médicas especializadas como Guardant Health o Tempus AI. Ellos están buscando el próximo vector de crecimiento exponencial. Su tesis es que ya pasó la etapa de solo enfocarse en quién construye la infraestructura física y los chips de la IA. Eso ya está descontado en el precio. El valor futuro está en quién posee los inmensos modelos de datos patentados y únicos. En el caso de la salud, empresas que tienen millones de registros genómicos y datos de pacientes. Que al converger con el aprendizaje profundo de la IA, van a lograr aprobaciones regulatorias de tratamientos nuevos de manera inminente. Es una apuesta a que la biología será la próxima disciplina en ser revolucionada por el inmenso poder de cómputo. Aunque es importante notar algo crucial aquí. ¿Qué cosa? Que estas empresas de hipercrecimiento biomédico son extremadamente sensibles a cualquier ajuste en las tasas de interés, porque necesitan muchísima financiación a futuro para sobrevivir hasta que sus medicamentos sean aprobados. Es un riesgo alto, lo cual nos lleva a la tercera visión sobre la IA, y honestamente es la que me parece más inquietante al leer las fuentes. La postura del oso. Sí, es la visión del detective forense contable, representada por movimientos en oficinas familiares que solían ser grandes fondos públicos, como Zion Asset Management. Los datos más recientes y sus boletines posteriores revelan una postura bajista o pesimista sumamente agresiva. Estamos hablando de compras masivas de opciones de venta, conocidas como puts, con vencimiento a largo plazo allá por 2027. Apostando en contra de gigantes absolutos como Nvidia y Palantir. De hecho, los reportes hablan de un valor nocional de exposición bajista masivo contra Palantir. Cientos de millones.
Para la audiencia que no opera opciones en Wall Street todos los días, ¿qué significa exactamente este valor nocional y de dónde sale una convicción pero tan sombría? Es muy importante aclarar ese término técnico. Un valor nocional de, digamos, 1.000 millones no significa que gastaron 1.000 millones de dólares en efectivo de su bolsillo. Sería una locura. Significa que compraron contratos de derivados que funcionan básicamente como pólizas de seguro, que les dan el derecho de vender acciones subyacentes por un valor total de 1.000 millones. Pagan una prima relativamente pequeña hoy para controlar una posición inmensa en el futuro, si es que el precio de la acción colapsa. Exactamente. Y la convicción detrás de esta apuesta tan agresiva nace de una tesis contable forense. El argumento central aquí, y prepárate para este número, es que existe una bomba de tiempo contable de aproximadamente 176.000 millones de dólares. A ver, 176.000 millones en depreciación oculta. Necesito una analogía para entender cómo un número tan gigantesco puede estar escondido a plena vista en los balances de las empresas más ricas del mundo sin que nadie lo note. Pensemos en esto como si compraras un teléfono inteligente de última generación hoy, por $1.000, pensando que te durará 5 años. Claro, lo amortizo mentalmente en 5 años. Pero resulta que en solo 6 meses el software avanza tanto que tu teléfono se vuelve obsoleto, ya no corre las aplicaciones nuevas y tienes que comprar uno nuevo. Ok. Contablemente, tú planeabas distribuir ese gasto de $1.000 a lo largo de 60 meses, pero de repente tienes que absorber toda esa pérdida de valor en tu presupuesto inmediatamente. Un golpe directo a las finanzas. Ahora, multiplica eso por inmensos centros de datos corporativos llenos de servidores de IA costosísimos. Según este análisis bajista, la inversión masiva que vemos hoy está enmascarando una subestimación agresiva de cuán rápido se deprecia realmente todo ese hardware de nueva generación. Entonces proyectan que las grandes empresas de tecnología tendrán que reconocer enormes pérdidas contables por equipos obsoletos en sus próximos reportes. Lo que colapsará sus márgenes de beneficio netos reales entre 2026 y 2028. Y por eso los vencimientos de los derivados en 2027. Están posicionándose hoy pagando el seguro barato para cobrar cuando la fría realidad de las matemáticas contables alcance a la euforia actual del mercado. Es un escenario que asusta bastante. Y revisando los datos, resulta que no están solos en este escepticismo extremo. Vemos fondos inmensos, reconocidos por su enfoque defensivo como Oaktree, refugiando cientos de millones de dólares apostando directamente en contra de los ETFs de semiconductores. Mientras mueven su capital real y seguro a sectores tradicionales como la energía o el transporte marítimo. Esto plantea una pregunta importante para cualquier persona que siga de cerca el mercado y esté escuchando este análisis detallado. Adelante. Si estos gigantes financieros que están respaldados por ejércitos de analistas con doctorados y computadoras cuantitativas están viendo estas fracturas y rebalanceando sus carteras de manera tan drástica, ¿por qué el inversor individual no debería simplemente descargar estos formularios 13F gratuitos en Internet y copiar sus operaciones paso a paso? Claro, sobre el papel suena como la estrategia soñada. Te están dando el mapa del tesoro corporativo gratis. Pero las fuentes son enfáticas al advertir que hacer esto es caer en una trampa tremenda. Una trampa muy costosa. Usar estos documentos públicos como una guía de inversión directa tiene limitaciones técnicas severas que el público general suele ignorar por completo. La primera, y francamente la más obvia de todas, es el simple retraso de 45 días en la publicación de los datos. Exactamente. Las reglas de la SEC otorgan 45 días posteriores al cierre del trimestre calendario para hacer públicos los formularios. Lo que estamos leyendo a mediados de febrero es una fotografía estática, casi una reliquia histórica, de cómo estaba el portafolio el 31 de diciembre. Para los fondos de cobertura, especialmente los que ejecutan estrategias macroeconómicas de alta frecuencia, tratar de imitar sus posiciones a mediados de febrero es el equivalente financiero a intentar predecir el clima de mañana leyendo el periódico del mes pasado. No sirve. Para cuando el inversor minorista compra la acción emocionado, el dinero inteligente muy probablemente ya vendió y desarmó esa posición hace semanas. Y luego está el enorme problema de la opacidad de los datos. Históricamente, el formulario 13F solo exige reportar las posiciones en largo. Es decir, las acciones que compran esperando que suban de precio. Pero excluye por completo reportar las posiciones en corto directas. Las fuentes indican que la SEC intentó cambiar esto mediante el formulario SHO para dar más transparencia a los mercados.
Pero fuertes batallas legales de la industria lograron que esta regla se retrasara hasta el 2028. Lo que significa que hoy en día podemos ver que un fondo compró 1.000 millones en acciones tecnológicas, aplaudir su confianza en el sector en las noticias, sin saber que quizás están apostando 1.000 millones en corto en otro mercado paralelo para neutralizar ese riesgo por completo. Y el caso más crítico en los documentos para ilustrar esta opacidad es Citadel. Operan a una escala institucional que es francamente difícil de comprender. Es un gigante. Tienen una cartera declarada gigantesca en acciones puras de tecnología, como Nvidia o Amazon. Cualquiera que mire su formulario pensaría que están apostando todo su futuro, sin red de seguridad, a la inteligencia artificial. Sin embargo, los reportes analíticos más profundos estiman que este fondo está cubierto sistemáticamente entre un 60 y un 80% mediante derivados extrabursátiles y swaps institucionales. Que son contratos privados. Contratos hechos a la medida entre grandes bancos de inversión, que el inversor minorista jamás verá reflejados en estos formularios públicos de la SEC. Crean perfiles de riesgo que son matemáticamente imposibles de replicar si no estás dentro de su exclusivo ecosistema. Es como si te mostraran orgullosos que están pisando el acelerador a fondo del coche, pero te esconden estratégicamente que tienen la otra mano tirando con fuerza del freno de emergencia. Exactamente. Y por si todo eso fuera poco, existe la clásica práctica de Wall Street conocida como window dressing o el maquillaje de cartera. Ah, el famoso maquillaje de fin de año. A finales del cuarto trimestre, los fondos venden apresuradamente las acciones perdedoras que les daría vergüenza mostrar a sus clientes y compran a los grandes ganadores mediáticos del trimestre justo en los últimos días hábiles. Es una excelente analogía la que suelo usar para explicar esto. Es como cuando vas a recibir visitas muy importantes en tu casa y en los últimos 10 minutos barres todo el polvo bajo la alfombra y escondes el desorden de la sala en el closet. La casa se ve impecable para la foto de la visita. Pero no refleja cómo vives realmente el resto del año. Lo hacen únicamente para que, cuando envíen el reporte elegante a sus inversores el 31 de diciembre, la óptica sea favorable y parezca que tuvieron a los ganadores todo el tiempo. Esta práctica distorsiona por completo la lectura de cuál es su verdadera convicción estratégica a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si condensamos toda esta información masiva y a veces contradictoria de estos miles de folios, la conclusión principal que emerge es bastante clara. La era del dinero fácil ha terminado oficialmente. Se acabó la fiesta de comprar a ciegas. Esa época de comprar cualquier empresa solo porque menciona tecnología o crecimiento exponencial en su reporte de ganancias trimestrales ya no funciona. El capital institucional más inteligente y con más recursos del planeta se está atrincherando. Están aplicando con rigor esa estrategia barbell que analizamos al principio, buscando por un lado infraestructura física, real, tangible, y monopolios maduros con flujos de caja predecibles. Sumando sectores procíclicos fuertes como la banca tradicional o la energía. Y por otro lado, preparándose activamente para escenarios de riesgo sistémico masivo, concentrando apuestas muy específicas. El conocimiento que extraemos hoy de esta inmersión profunda nos demuestra que el mensaje central de los datos no es abandonar el barco de la innovación, ni huir aterrados del crecimiento tecnológico, sino adoptar una disciplina investigativa implacable. Forense, diría yo. Quienes nos escuchan deben interiorizar que el mercado ya no va a recompensar la diversificación pasiva automatizada de la misma manera que lo hizo generosamente en la última década. Hay que comprender que el dinero pesado se está moviendo estratégicamente hacia donde existen asimetrías de valor tangibles en el mundo real. Y reconocer que la diversificación inteligente hoy en día requiere muchísima más vigilancia analítica que nunca para poder navegar las aguas turbias que se avecinan en la economía. Y para cerrar esta exploración a fondo de hoy, queremos dejar una última reflexión flotando en el aire para que la analicen y la investiguen por su cuenta. Una pregunta bastante provocadora, de hecho. Si los gestores más brillantes del mundo, operando con recursos analíticos que son literalmente ilimitados, están en este preciso instante histórico acumulando montañas récord de efectivo en los bancos y utilizando complejos contratos de derivados para protegerse silenciosamente de una caída catastrófica del mismo hardware de inteligencia artificial que el resto del mercado idolatra a ciegas. ¿Qué fragilidades ocultas están viendo ellos en nuestra dependencia global de las redes eléctricas,
¿Y las infraestructuras físicas que sostienen toda esta utopía digital? Fragilidades críticas en el mundo físico real que quizás el inversor promedio y el público en general aún no han notado en absoluto. Ahí lo dejamos para que lo piensen y lo exploren. Hasta la próxima exploración.